Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hemos iniciado el capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Hoy queremos subrayar el versículo 3. Nos dice el versículo 3. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, acabo de escapar del campamento de Israel. Recordemos que en este capítulo 1, que le informan a David de la muerte de Saúl. En el libro número 1, es decir, en el primer libro de Samuel, capítulo 31. La muerte de Saúl. Y luego tenemos también el entierro de Saúl. Después de que esto haya sucedido, entonces a la segunda parte de nuestra narración, porque toda la primera parte del libro de Samuel nos habla un poco de Saúl. Pero casi nos damos cuenta, ya es huella en todos nuestros estudios que nos acompañó durante este tiempo, decíamos que Saúl es un rey que fracasa. Ya el mismo nombre también, Shaal, más o menos, es decir, es un rey prestado. Saúl quiere decir eso, prestado. Hay purcande. Shaul, entonces prestado. Entonces, queridos amigos, vemos que es una de las figuras que aparece y que lleva adelante siempre. Aparece también David, pero David se le presenta en el primer libro de Samuel más bien con la capa caída, o sea, no actúa, jamás entonces contra el rey. Vean de ella esa en todo momento, incluso tiene situaciones claras, situaciones concretas en que David podría haber actuado y podría haber hecho lo que él justamente dice que no se puede hacer, ¿verdad? Ir contra el ungido del Señor. Y eso nos lo da mucho mejor todavía porque en el capítulo 24 tuvo esa oportunidad, David. Ya en la cueva cuando entra Saúl para hacer sus necesidades. Incluso ahí todo el ejército, todos están a favor de David. De pobre lleva yucán, malan de enemigos, estaban de muñas, estaban de bosufrí, etc. David no levanta la mano contra el ungido del Señor. Pero también para que no quede simplemente así, gente y cuá, sino que todo el mundo también se entere que esa es la actitud de David. Entonces dice que él corta el manto,
la puntita del manto de Saúl mientras él estaba haciendo sus necesidades. Y aquí está. Entonces el otro se da cuenta que había sido, le cortaron el flequillo, la punta del manto, mientras él estuvo dentro de la cueva. Entonces, queridos amigos, peañan de Yeyuhu para decir que David en ningún momento actuó mal contra Saúl, contra el rey, contra el que Dios había ungido y lo había puesto como tendotá. El capítulo 25 te muestra enseguida la muerte de de Samuel, o más, no Samuel. Comienza con la muerte de Samuel. Así esos dos versículos que nos indican que Samuel había muerto. Entonces, ya Saúl había sido hace mucho dejado de lado por el Señor, ya le había rechazado totalmente como rey, porque no yapoi doku ei, justamente con el corazón de Dios. Entonces lo deja de lado y porque él quiso usurpar una de las cosas más importantes que en la Biblia jamás perdona, el autor sagrado jamás perdona. Sácale el poder al sacerdote, Y por otra parte también, porque eso es ir contra Dios mismo, ¿verdad? Al profeta. Son los dos elementos que en realidad nosotros vemos así en el desarrollo que tenemos de estos libros que no se puede realizar, no se puede hacer. Lo que menos se puede hacer es querer sacar el poder religioso, nada más y nada menos que al profeta, y el poder religioso nada más y nada menos que al sacerdote. Entonces, cuando Saúl procura hacer esto o quiere hacer esto, o él se arroga ser el sacerdote, y él entonces ofrece holocausto en lugar de esperar al profeta, al sacerdote, entonces, no señor. Dios no le perdona. Dios le dice, hoy realmente eres un dipaitese mío. Porque tú eres rey, tienes que obedecer al profeta, tienes que obedecer al sacerdote. Es decir, a los principios y valores que Dios te va indicando por medio de los profetas y los sacerdotes. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Así como ayer, queridos hermanos, estábamos recordando a nuestros seres queridos que son santos, los santos que ya están en la gloria de Dios. Este día ñane mandu lleva de todos nuestros hermanos, parientes, amigos, familiares. Ñan de abuelita lleva, peñan de hermano, en fin, peña de amigo. Todos que han caminado en la vida de Dios y que sobre todo entonces fueron capaces de lavar, como decía el libro del Apocalipsis ayer, sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ya enduñan de este día la lectura también del Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 5 y del 6 al 7. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Queridos amigos, esta es la gran esperanza de la resurrección. A este día por todos nuestros hermanos difuntos ya es agüella, peñan de su, peñan de abuela, en fin, todo lo que hemos conocido y que han caminado en el camino de Dios. Y por eso nos dice: Él secará todas las lágrimas. No habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo pasó. Todo lo pasó. A peña de si yo que fuera, ñande llevaré cojina peñan de yara de donde me lleva. Es el Señor que nos regala, es el Señor que nos muestra la vida. Entonces no celebramos la muerte, sino que al contrario, celebramos este paso definitivo hacia el encuentro con Dios. Y es el camino de haber hecho y seguir haciendo bien nosotros hoy, aquí y ahora, nuestra propia vida cristiana, comprometida. Aupea entonces, si yo que fuera ñamaña mía, ya lloré veñan de yárabe, ñane mandó a mí llegue janguaisha, todo lo que hemos aprendido de nuestros seres queridos, que hoy están ya en el cielo, y por aquellos que también rezamos y que están ya por disfrutar del cielo. Queridos hermanos, pedimos esa gracia hoy especialmente para todos nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre
desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo primero. Decíamos que este primer capítulo, sobre todo el tema predominante, va a ser del lamento de David por la situación que estaba también pasando. Y eso lo sabemos muy bien, porque había muerto Saúl y también habían muerto sus hijos. Pero a David le interesa Jonatán. Nosotros en otro lugar prácticamente no hemos visto en ningún momento que David haya compartido con los otros hermanos de Jonatán, principalmente con Jonatán. Y aquí entonces se nos presenta este dolor y este lamento de David por su amigo Jonatán. Y también lo presenta del rey Saúl, pero Saúl porque era el ungido del Señor. Es posible que la pregunta en cuanto a quién mató al rey Saúl no sea contestada todavía, pero sí se añadió otra persona sospechosa. Aquí entonces dicen un joven amalecita que escapó del campamento de Israel informó a David de la muerte de Saúl. Aquí tenemos otra versión y se atribuyó a sí mismo el mérito también por la muerte de Saúl, esta amalecita. Él dice y va narrando y le va contando en todo este capítulo número 1 de que fue él. David fue por donde, ¿y quién fue? Y ahí le cuenta. Y él se atribuye el mérito de la muerte de Saúl. Porque posiblemente este muchacho habrá pensado que David, y por fin entonces, y gracias que lo mataste, que esto, y ellos no, al contrario. A ver, yo que porque levantaste la mano contra el servidor, el ungido del Señor. Ciertamente, queridos amigos, nosotros siempre miramos la teología aquí detrás de estos libros. El contexto histórico, ciertamente que no habrá sido de esta manera, ¿verdad? O sea, son historias narradas, pero con una finalidad pedagógica, con una finalidad que nosotros podamos entender. Por una parte, David, al decir por qué has levantado la mano contra el ungido del Señor, nos está enseñando que aquí es la figura del rey, la figura del ungido del Señor, el respeto, ¿verdad?, hacia aquello que es sagrado. Jamás vio entonces la ley ¿verdad?, al rey de Israel, el ungido por el Señor. Pero este amalecita se atribuye a sí mismo el mérito por la muerte de Saúl, en los versículos 9 y 10. David entonces mandó ejecutar a ese joven. Ahí mismo lo manda a ejecutar frente a sus ojos por este crimen. Así relata los versículos 14, 15 y 16. El dolor de David en este sentido, debido a la muerte de Saúl y de Jonatán, fue expresado en forma conmovedora, poética y dramática, como veremos en los versículos que van del 17 al 27. Pues es ahí donde encontramos, en esa elegía, la elegía, todo ese amor y esa preocupación, no simplemente por ser Saúl, sino que, como nos dice el autor sagrado, porque Saúl representa nada más y nada menos que al ungido de Dios. Si también el rey, o mejor dicho, el que está al frente, el Tendotá, no realiza lo que Dios le está pidiendo, también
tiene su merecido, y eso lo vimos allí especialmente con Saúl, porque ya en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, el Señor le rechaza totalmente a Saúl por no haber respetado al profeta y al sacerdote. El rey también está supeditado. Ojenduana ella lleva, ojenduana peñandillarañe, hoy cuán va a la ñandillana hoy potaba para su pueblo, y por lo tanto así tiene que actuar, así tiene que ejecutarlo. Volvemos enseguida con más ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud, y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir
sacuda el temor, pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte, pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Creíste, oh María, el anuncio del ángel del Señor, y por tu fe llena de gracia, concediste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario, hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo primero, ciertamente. Aquí tenemos la información que le trae. En este caso estamos hablando de esta historia de este amalecita que le trae la información a David de que Saúl había muerto. Nosotros estábamos comentando en el bloque anterior de todo lo que había significado, ¿verdad? También para David el hecho de que estaba sirviendo a Aquís. Él estaba con los filisteos, incluso lo había nombrado su guardia personal, imagínense. Con esto estaba queriendo demostrar, y habíamos hablado bastante, que David era una persona fiel, una persona de palabra. Es importante la yicuamia ahí porque es importante en nuestro camino y en nuestra aplicación de la vida también. Él, por ejemplo, se compromete con algo y lo cumple y lo hace de esa manera y no vuelve contra eso. Y eso lo encontramos desde el capítulo, sobre todo 17. 16 también es muy obediente a su padre, pero en el 17, después cuando tiene la pelea contra Goliat, y después ya comienza toda su historia en esa relación con Saúl, nosotros le vemos a un David siempre que es un hombre de palabra. Y el autor sagrado, el geógrafo, siempre quiere mostrar eso, porque el añade héroe, al contrario, ¿verdad? Saúl es todo lo contrario, porque incluso a Saúl se le presenta como un hombre lunático. Por eso que siempre cuando decimos que este es un libro político y es un libro para políticos también, nos está hablando sobre la palabra dada. Peñandeya ea peñandeña prometea. Peñande entonces ya eaina, o sea, ñandejewi, ¿verdad? Entonces es importante porque hay que mirar las actitudes. Esa es la verdadera enseñanza aquí del autor sagrado. ¿Qué es lo que el autor sagrado entonces nos quiere enseñar? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ser también como personas, ¿verdad? Gente de palabra. Sin embargo, Saúl, como yo le estaba diciendo recién, ya en nuestra síntesis lo hemos visto y lo hemos hablado un poco, Saúl se presenta ya como un hombre lunático. ¿Por qué? Y porque él de repente dice una palabra, totalmente otra cosa. ¿Se acuerdan en el capítulo 24, en el capítulo 26, cuando David incluso le tiene que perdonar la vida? Le perdona la vida a Saúl, primero cuando entra en la cueva, dice que se va a hacer sus necesidades. Todo el mundo le decía a David, Napepe peña de Yara Moilan enemigo de Pope hoy te hoy yucañan de, porque ese te está persiguiendo. Diga tú y la upecha, ¿verdad? Sin embargo, David es un hombre de palabra porque él dice, al ungido del Señor no lo podemos tocar. Allá les agüella este llama hoy porque estuvimos adelantando un poquitito, ya verá los versículos hasta el final de esta historia de este joven amalecita. Justamente termina, ¿verdad?, nuestra historia, David pidiendo a su soldado que le mate a este amalecita. ¿Por qué? Y porque había levantado su mano y lo había matado nada más y nada menos que al ungido del Señor. Entonces aquí tenemos, dentro de la trama de la narración, tenemos elementos fundamentales que el autor sagrado nos está queriendo mostrar y está queriendo, entre comillas, en su narración quiere salvar esos valores y esos principios. En este caso, lo que él quiere salvar y lo que él quiere darnos a entender, que al ungido del Señor no se lo puede tocar, que el ungido del Señor es verdaderamente lo más importante, porque peñan de yara lo moiva ten dotaisha la moyeva. Y el profeta y el sacerdote se acuerdan que dentro, sobre todo de estos libros históricos, sabemos que son los, entre comillas, los intocables. Pero los intocables, ¿por qué? Y porque son los que tienen que servir y tienen que llevar adelante al pueblo con esos valores y principios que Dios le está regalando a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano, con
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como era lo usual, el monje fue puesto en capilla ardiente a la espera de que amaneciera para inhumarlo y, conforme a la costumbre, varios de sus compañeros comisionados por el prior ingresaron esa noche a su celda para hacer el inventario de sus pertenencias. Y cuando levantaron el colchón, escucharon un tintineo. Entonces lo abrieron y encontraron en su interior una bolsa que contenía varias monedas de oro, lo cual era incompatible con el inquebrantable voto de pobreza que él había formulado. E inmediatamente se la llevaron a San Gregorio Magno, que era el abad del convento en esa época, quien dio rienda suelta a su ira y ordenó que el cadáver fuera enterrado en un albañal en el que arrojaban las basuras fuera del monasterio. Al cabo de algunos días, San Gregorio Magno se arrepintió de esa medida tan drástica y en compensación celebró 30 misas, una diaria, por su alma. Algunos meses después, el fraile castigado se le apareció en sueños al abad, le agradeció por las Eucaristías y le dijo que gracias a ellas había sido liberado del purgatorio y ya gozaba de la presencia de Dios. Desde entonces, a las que se ofician por los fieles difuntos con esa periodicidad se les conoce como misas gregorianas. En los primeros tiempos de la cristiandad se inscribían en rollos especiales y en las paredes de las catacumbas los nombres de los muertos, mártires o no, y en honor a ellos se entonaban oraciones con la idea de que, como dice Juan Macabeo en el versículo 46 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, hay que ofrecer sacrificios por los difuntos para que Dios les perdone sus pecados. Así se afirmó la costumbre de orar por los fallecidos. A partir del 998, San Odilon, que era el abad de los benedictinos, instituyó en los monasterios de la orden un día especial para la conmemoración de los fieles difuntos, que pronto se extendió al resto de la iglesia y desde el siglo XII comenzó a celebrarse el 2 de noviembre. En el primer concilio de León, presidido por el Papa Inocencio IV en 1254, se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como purgatorio, que más que un lugar es un estado por el que atraviesan las almas que deben purificarse antes de llegar a la presencia de Dios. Y para el efecto se invocó el versículo 13 del tercer capítulo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que dice que el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra resiste la prueba del fuego, recibirá el premio. Y con ello se dio vía libre a las preces que se elevan ante Dios con el fin de abreviarles el camino, porque según dijo el Papa Sixto IV en 1476, sintetizando las conclusiones del primer concilio ecuménico de Florencia, efectuado en 1445, los que murieron en la luz de la caridad de Cristo pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos. Todo esto consolidó la celebración del Día de los Fieles Difuntos, que hoy conmemora la Iglesia en todo el mundo, y que más que una jornada para orar por los que ya no están, es una feliz oportunidad para detenernos a reflexionar sobre el efímero paso del hombre por la vida y la necesidad de que en su transcurso edifique su corazón para lograr la salvación. Por eso hoy, Día de los Fieles Difuntos, roguemos por los fieles difuntos para que ellos, cuando estén en la presencia de Dios, también rueguen por nosotros. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cuando todo se derrumba a tu alrededor,
cuando nada tiene sentido ni razón. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este capítulo tan importante. Muy lindo, ¿verdad? El capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y estamos mirando, nosotros estamos diciendo que los críticos de la Biblia, siempre mirando un poco la diferencia, van procurando. En este caso, lo que nos interesa es mirar un poco y saber, a ver, hasta qué punto llegamos para dilucidar un poco lo que nos dice la Sagrada Escritura, de qué forma verdaderamente o quién le mata al rey Saúl. De hecho, en la mayoría de las listas extensas de contradicciones, el Antiguo Testamento se encuentra la muerte de Saúl. Hay un libro muy interesante que se llama Bible Errancy, The Bible Errancy, biblical, ¿verdad? Entonces aquí el autor, un tal Dennis McKinsey, destaca el primer libro de Samuel, el 31, versículo 4, ¿verdad? El primero de Samuel, y luego también el 21, capítulo 21, 12, y el segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 8 al 10 principalmente, ¿verdad? Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy una malecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. A ver, entonces David le oye a Joé. Sin embargo, nosotros en el capítulo 31, versículo 4, decíamos, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que llegue esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Bueno, aquí también podría significar un poco a los filisteos, ¿verdad? Esos incircuncisos. Pero su escudero no quiso hacerlo. O sea que el escudero que estaba con David y con Saúl no quiso matarlo, porque dice estaba muy asustado. Y entonces la forma como muere Saúl, según este capítulo 31, versículo, ya estamos en el versículo 4, dice Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Se arrojó sobre ella. Entonces, por eso aquí miramos un poco, a ver, qué dice realmente la Biblia, ¿verdad?, sobre la muerte de Saúl. Por lo tanto, en 1 Samuel capítulo 31 se revela que a Saúl, dice, le alcanzaron los flecheros, es decir, los soldados le persiguen. Eso lo encontramos en el capítulo 31, versículo 3, el peso del combate cayó sobre Saúl. Saúl, los arqueros, ahí está, los arqueros, lo localizaron y lo hirieron gravemente. Hasta ahí quedamos. Que estos flecheros, estos arqueros, le localizaron o pillaron, amó a la reina, amó a la mujer y lo hirieron gravemente. Ahora, en esta batalla, ¿verdad?, se entiende, de Israel contra los filisteos, que ya se había preparado mucho antes. Incluso David estaba yendo con Aquís, ¿verdad?, como guardaespaldas. ¿Se acuerdan que Aquís le había nombrado a David como su guardaespaldas con todos sus soldados? Pero después al final oye Salvalle, ¿verdad? O sea, para no decir que sea David justamente el que le mata a Saúl, o por lo menos que Saúl David deja a los filisteos, capítulo 29. Aquí nos dice directamente que David abandona a los filisteos. Pero fue toda una providencia de Dios. ¿Se acuerdan que los libros históricos, como Manteo Iñandé, que es Dios el que dirige la historia? Y de cierta manera aquí es Dios el que le está librando a David de que sea David uno de los cómplices, uno de los que está aquí, en este caso con David, con los filisteos, y que matan a Saúl, y sobre todo que diezman al ejército de Israel. Y por lo tanto, ante esta situación se nos presenta una narración muy interesante, capítulo 29, luego continuaba con el capítulo 30, ¿verdad? Pero vamos a seguir entonces a dilucidar quién mata verdaderamente a Saúl, según estas versiones que tenemos, que se contradicen ciertamente. Pero seguiremos con nuestro estudio aquí en Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Me despido de ustedes
y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.